Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar esta charla de autoconocimiento. Entonces, para ello, lo primero que voy a hacer es presentarme. A ver si lo puedo. Ahí, vale. Me voy a presentar. Vamos a ver. Bueno, pues yo me llamo Anaí López Marful. Estoy formada en terapia gestal, en eneagrama y en reflexología. Entonces, bueno, me dedico profesionalmente a la reflexología y al autoconocimiento y utilizo para ello pues todos mis aprendizajes a través de la gestal y a través del eneagrama de la personalidad y de la esencia. Entonces, bueno, en esta charla de lo que vamos a hablar es de la personalidad, para que entendamos o para que lleguemos a un lenguaje común de a qué nos referimos cuando hablamos de personalidad. Entonces, la personalidad es algo que todas y todos tenemos. Quiero decir, así como tenemos un cuerpo físico con sus características particulares, también tenemos, digamos, lo que se dice un cuerpo psicológico, que es lo que llamamos la personalidad. Y también tiene sus características particulares que se pueden reconocer, ¿no? La personalidad son patrones de comportamiento, de pensamiento y de emoción característicos. Y la personalidad pues se va configurando en la infancia. Digamos que en esa época de la infancia, que es hasta los 7 años, que es donde se nos va configurando, ¿no? Entonces, a partir ya de los 7 años, nuestra personalidad está establecida y es la que vamos a tener. Entonces, la personalidad es una adaptación al medio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se da la circunstancia universal, ¿no?, de que todos, pues bueno, nacemos en un entorno determinado y desde, vamos, si lo hacemos si lo entendemos desde un punto de vista energético, ¿no?, y de ciclo de necesidades, pues nacemos con unas necesidades. Al principio son físicas, luego también son emocionales y se van haciendo más complejas. Ocurre que pues esas necesidades realmente no se satisfacen 100% todo el tiempo. Entonces, ocurre que somos dependientes de las personas de nuestro entorno, ¿no? De nuestro entorno quiero decir, pues de las personas que nos cuidan. Entonces, como somos dependientes, pues no podemos, digamos, expresarnos de 100% de forma espontánea, adecuada a quienes somos en realidad. Por ejemplo, si de alguna manera un bebé o un niño pequeño, ¿no?, pues resulta pues que percibe que sus padres reaccionan de forma negativa al llanto, pues lo que va a hacer es retener ese llanto, ocultarlo, porque tiene una respuesta negativa, esa expresión espontánea que tiene, pues resulta que su entorno no es bienvenida, entonces como depende de su entorno, pues evidentemente la va a reprimir, ¿no? Y entonces esa es la cosa, ¿no? Es una adaptación, la personalidad se va configurando con todas esas, digamos, represiones o inhibiciones que hemos ido teniendo a lo largo de nuestro desarrollo infantil, pues porque nos tenemos que adaptar al medio, porque tenemos que sobrevivir. Entonces, como dependemos de los demás, pues nos adaptamos. Eso digamos que es una forma universal de funcionar y es así para todo el mundo, para todo ser humano, independientemente de su lugar de nacimiento, de su cultura y de todo. Entonces, esa adaptación que en un primer momento, digamos, en la etapa infantil nos permitió sobrevivir en nuestro entorno, cuando somos adultos, pues ya es disfuncional.
se ha convertido en un patrón automático que siempre funcionamos así. Por ejemplo, siempre reprimimos nuestro llanto de una forma inconsciente, pero eso, sin embargo, es disfuncional en la vida adulta, porque el llanto, reprimirlo va en contra nuestra. O sea, si en un momento hay pues tristeza o motivo de llanto, hablo desde el punto de vista energético, no desde una valoración si el llanto es bueno o malo, no, a nivel energético, si surge la necesidad de llorar, que es una descarga física, y la reprimimos, pues eso es disfuncional, eso nos va a producir un malestar que puede ser mucho o poco, pero si se va repitiendo en el tiempo, como se ha ido repitiendo desde la infancia, pues queda ahí y eso nos va a producir pues diferentes dolores, malestares o lo que sea, ¿no? Que sea como se configure. Entonces, digamos que esta personalidad que se ha configurado en la infancia va a ser para toda la vida. Es como características físicas, ¿no? Pues si yo tengo el color de los ojos de una manera, pues va a ser así siempre. Si tengo el pelo liso, va a ser siempre liso, ¿no? En el transcurrir de los años. Lo que pasa, la diferencia es que esa personalidad pues puede estar en su versión sana o en su versión enferma, digamos, y con diferentes gradientes. Podemos estar más o menos saludables o no. Un indicador de la salud que podamos tener, ¿no?, a este nivel, pues es el nivel de sufrimiento que llevamos en el día a día, ¿no? Sí, ese es un nivel, pero la cuestión es eso, ¿no?, que nuestra personalidad es una, lo que pasa que puede estar de diferentes maneras, pero que así como necesitamos un cuerpo para relacionarnos con el mundo y para vivir, pues necesitamos una personalidad, una, la que sea, ¿no? Lo ideal es que, así como nuestro cuerpo siempre es lo mejor que esté lo más sano posible, pues para la personalidad es lo mismo. Claro, ¿qué pasa? Que el cuerpo es muy identificable porque es material, ¿no? Este es mi cuerpo, ¿no? Lo puedo señalar y lo puedo ver, lo puedo fotografiar incluso, sin embargo, la personalidad no es algo que tenga una estructura física, es una manifestación. Entonces, bueno, ahí está, eso es un poco, ¿no?, pues lo más difícil, ¿no?, de identificar, ¿no?, cuál es mi personalidad en concreto. Vale, entonces, como resumen de este primer avance de la personalidad, pues lo que llegamos a concluir es que todas las personas tenemos un patrón de personalidad, es decir, un patrón automático de pensamiento, emoción y comportamiento. También lo podríamos decir que es unas gafas de un color y que vemos el mundo a través de esas gafas. La personalidad tiene que ver con la percepción de los sentidos físicos, vista, oído, olfato, todo. Se puede demostrar, digamos, o evidenciar la existencia de la personalidad porque ante una misma escena, dos personas espectadoras vemos cosas diferentes, porque cada quien se va a fijar en aquellos aspectos característicos de su personalidad. Yo qué sé, pues hay personas que siempre lo ven todo negro, ¿no?, si nos ponemos en el extremo, y hay personas que siempre ven la parte positiva de las cosas, ¿no? Y las cosas que ocurren pues pueden tener su parte negativa y su parte positiva, dependiendo de las circunstancias en las que esté, pero si solo me enfoco en una de las partes, ya la realidad la estoy viendo de forma sesgada. Y eso es lo que nos hace la personalidad. Tenemos esa costumbre y ese automatismo, ¿no?, creado en la infancia, arraigado en nuestro cuerpo incluso. Entonces siempre vamos a ver la realidad sesgada por nuestra personalidad. Es como un filtro, como unas gafas de color. Entonces, como decíamos, la personalidad es una adaptación necesaria al medio en la infancia porque hemos de sobrevivir. Es disfuncional en la vida adulta porque siempre funciona de la misma manera independientemente de cuáles sean las circunstancias exteriores, y se supone que cuando somos adultos no dependemos ¿no?, de nadie para poder manejarnos, y responder siempre de la misma manera ante diferentes circunstancias pues no es algo adaptativo.
Y bueno, y como dice, ¿no? Aquí no sobrevive el más fuerte, sino quien mejor se adapta. Entonces, por eso decimos que la personalidad es rígida y es disfuncional en la vida adulta. Y cuando nos referimos a que no cambia a lo largo de la vida, nos referimos a que las características básicas de la personalidad son unas, lo que pasa que pueden estar en un estado sano o en un estado menos insano, o sea, más insano. Entonces, bueno, ahí está el gradiente y por dónde nos podemos manejar, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos que surja la personalidad? Pues desde el punto de vista de las necesidades, ¿no? Le llamamos ciclo de las necesidades la manera en la que tenemos de satisfacer nuestras necesidades, que pueden ser físicas, emocionales, de muchas maneras, ¿no? Pero el patrón o la forma de satisfacerlas responde a un patrón determinado, que aquí, bueno, lo tenemos mucho más simplificado, pero son más pasos, pero bueno, así para tener una primera visión, pues vamos a imaginar, por ejemplo, ¿no? Que estamos en reposo. Reposo significa que tenemos nuestras necesidades satisfechas, nos encontramos bien, es decir, nuestras constantes vitales, por un decir, están en los márgenes que tienen que estar y estamos a gusto. Bien. Y de repente, pues empezamos a sentir cierta inquietud o cierta cosa que no sabemos concretar. Esa inquietud se va haciendo como más grande y quizá la podemos concretar. En un ejemplo, pues, joder, pues ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Pues, oye, tengo sed, noto que tengo sed. Esa es mi necesidad. Lo que llamamos aquí el subimpulso tierno es el que nos dice, el que nos da noticia de esa sensación que yo tengo, en este caso, sed, tengo sed. ¿Vale? Pues ya está configurada, ya se ha hecho figura la necesidad. Cuando yo tengo sed, como se genera una tensión interna, porque mi cuerpo tiene que tener unos niveles de hidratación, que si no los tiene empieza a estar mal, ¿no? Entonces, esa necesidad insatisfecha, que ya está configurada, que es la sed, se convierte en una tensión interna. Esa tensión interna va aumentando de manera que nos lleva a actuar para satisfacer esa necesidad. A ese impulso de actuar le llamamos subimpulso agresivo, no en el sentido destructivo de la agresión, sino en el sentido de acudir a aquello que nos va a satisfacer la necesidad. Entonces, si yo bebo lo suficiente, pues mi necesidad está satisfecha, vuelvo a estar en reposo. Entonces, ese es el ciclo que constantemente, esa es la Gestalt, se llama, Gestalt es una palabra alemana que significa forma, entonces esas son las Gestalts que se van configurando una tras otra, una tras otra, una tras otra, o sea, son ciclos a los que tenemos que dar respuesta, ¿no? Es nuestras necesidades, las identificamos y hacemos las actuaciones necesarias para satisfacerlas, para volver a estar en reposo. Bien, ¿qué tiene que ver esto con la formación de la personalidad? Ocurre que a lo largo de la infancia hay algunas necesidades, ya veríamos cuáles son, dependiendo del tipo de personalidad, que se hacen manifiestas, se concretan, generan una tensión interna, pero por la razón que sea no son satisfechas. Entonces eso genera mayor tensión interna. No llegamos al momento de reposo y eso se queda sin satisfacer. Entonces, esa tensión interna pues se puede, digamos, soportar durante algún tiempo, pero no es eterno, o sea, no podemos estar siempre con esa tensión interna. Entonces, ese patrón, digamos, ¿no? Que inconcluso, de necesidad insatisfecha, se hace crónico. Es como si cuando vamos a andar, ¿no? Nos hacemos un callo por las botas, ¿no? Hay una rozadura ahí que de tanto hacer, pues se forma un callo, se tapa y el cuerpo se adapta. Y entonces la personalidad es como un callo
ante una necesidad insatisfecha. Por eso decimos que es una adaptación al medio. O sea, de alguna manera, si queremos sobrevivir, nos tenemos que adaptar, sea como fuere. La tensión interna no se puede mantener eternamente en el tiempo. Entonces hacemos un callo, de alguna manera, ¿no? Y ahí pues ya se genera nuestra personalidad. Digamos que la manera que tenemos de reducir la tensión interna que generan las necesidades que no están satisfechas tiene que ver con, por simplificar, vamos a entender que el impulso de vida tiene, lo que he comentado antes, dos subimpulsos, ¿no? Se puede dividir en dos subimpulsos. Un subimpulso que le llamamos tierno, que es la energía que dedicamos a darnos cuenta de qué necesidad tenemos, ¿no? Esa energía que nos hace saber de nuestras necesidades, de qué siento, qué no siento a nivel físico corporal. Y luego hay otra energía de ese impulso de vida, ¿no? Que es lo que nos lleva a respirar. O sea, nosotros no respiramos por voluntad, sino es que es el impulso de vida el que nos lleva a respirar, ¿no? Esa otra parte del impulso de vida es el que nos lleva a la acción para satisfacer la necesidad que hemos percibido a través del subimpulso tierno. Es la manera que tenemos de volver al reposo, ¿no? Cuando hemos sentido una necesidad que ha provocado una tensión interna, actuamos y volvemos al reposo. Entonces, si resulta que no cerramos el ciclo, ¿cómo reducimos la tensión interna? Pues la tensión interna la reducimos haciendo este callo, esta adaptación, digamos como esta trampa, esta adaptación al medio. Entonces, eso genera la personalidad. Para explicarlo un poco más, digamos que, como dice, ¿no?, el dicho, que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si tenemos una cantidad de energía, que es el impulso tierno, y que tiene que estar dedicada a lo que tiene que estar dedicada, y por lo que sea no se dedica a lo que tiene que ser, entonces hay un bloqueo energético. Entonces, se puede bloquear más o menos la energía del subimpulso tierno, es decir, la energía que yo dedico a saber qué es lo que necesito, o la energía que pongo en acción para satisfacer mi necesidad. Entonces, ese bloqueo de la energía son los diferentes callos, las diferentes personalidades que se pueden generar. Dependiendo de si es mayor o menor el bloqueo de la energía del impulso tierno o la del impulso agresivo, pues en esas combinaciones, ¿no?, qué porcentaje se bloquea de una, qué porcentaje se bloquea de otra, ahí nos da, según el eneagrama, que es el eneagrama de la personalidad, ¿no?, que es una herramienta de autoconocimiento de la personalidad, ahí nos surgen los diferentes tipos de personalidades. Es decir, que en la combinación de las características y distintos bloqueos y distorsiones de estos dos subimpulsos, el tierno y el agresivo, la combinación, ¿no?, de esos bloqueos nos dan los 9 tipos de personalidad. El eneagrama es lo que hace distinguir 9 tipos de personalidad y cada uno tiene sus características particulares desde el punto de vista energético y desde el punto de vista de pensamiento, de emoción y de comportamiento. Y eso se ha generado en la infancia y eso va a ser así siempre. Lo que pasa que esa personalidad puede ser como una coraza que sea muy pesada y que esté muy rígida, o que puede ser un vestido de seda que tampoco me está comprimiendo tanto, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo sé yo que esa coraza es rígida? Si sufro mucho, si tengo mucho malestar, si siempre me pasa lo mismo, si siempre tropiezo con la misma piedra, si nadie me quiere, si todos los novios se me van, si ningún trabajo me satisface, eso significa que hay una coraza rígida que no me deja, ¿cómo decirlo?, ser quien soy realmente, ¿no?, desarrollar toda mi potencialidad. Y la buena noticia es que la manera de hacer que esa coraza rígida se vaya flexibilizando es identificar en mí
cuál es la personalidad que está funcionando. Y a medida que yo conozco los tipos de personalidad y los voy viendo en mí hasta identificar cuál es la mía, ¿no? Pues ahí tengo un margen de maniobra. Pero bueno, eso ya hablaremos un poquito más adelante o tal. Pero un poco la idea que yo quiero trasladar es que así como tenemos un cuerpo físico, tenemos una personalidad y así como yo mi cuerpo lo puedo alimentar bien, hacer que descanse, hacer ejercicio, ¿no? Para estar en perfectas condiciones, pues también hay un trabajo que yo pueda hacer con mi personalidad para que esté en las mejores condiciones y no sea origen de sufrimiento, sino origen de satisfacción. Esta es la clave. Vale, entonces, así, grosso modo, ¿no? El desarrollo infantil que hemos comentado antes, de 0 a 7 años, ¿no? Pues ya os sonará que igual pasa por diferentes fases, ¿no? Una fase es la oral, que va desde la concepción, ¿no? Por eso he puesto menos 9 meses, ¿no? Desde la concepción, nacimiento, hasta los 3 meses. Luego está la fase oral, que es desde los 3 meses más o menos hasta los 18 meses, la fase anal 18 meses, 3 años, la fase fálica 3 años, 4 años, o sea, 3, desde los 3 a los 4 años y la genital desde los 4 hasta los 7. Vale, entonces, cada eneatipo, es decir, eneatipo se le llama a un tipo de personalidad desde el punto de vista del eneagrama. Como tenemos 9, pues resulta que cada eneatipo se forja en un momento, en una fase del desarrollo infantil. El eneatipo 5 se desarrolla en la preoral, el eneatipo 4 en la oral, el 9 en la anal, 3 y 6 en la fálica y 1, 2, 7 y 8 en la genital. Esto como avance informativo, ¿no? Entonces, por dar otra pincelada, una característica, una de muchas, una característica que tiene, por ejemplo, el eneatipo 5 es que por su personalidad, es decir, por la forma que tuvo de adaptarse al medio en la infancia, lo que hace es minimizar sus necesidades. Su tendencia siempre va a ser a no tengo necesidades, van a ser las mínimas. Las razones las veríamos en caso de que, o sea, cuando vemos cómo se forja esa personalidad, ¿no? Pero la característica es que minimiza sus necesidades. Entonces son personas que viven con muy poco, que piden poco y también dan poco. Su cuestión es esa. Entonces también son personas pues, que tienen a la soledad, que están muy a gusto en soledad y más características. Vale. El eneatipo 4, una característica suya es que tiene una autoimagen negativa. Esa fue la manera en que se generó su callo, su personalidad, esa fue la manera en la que se adaptó al medio. Y se le ha quedado así, ¿no? Tiene esa tendencia a tener una imagen de sí misma o de sí mismo negativa. ¿Qué hizo el eneatipo 9 para adaptarse al medio? Entre otras muchas cosas. Se desconecta de sus deseos. Es un tipo de personalidad que no quiere conflicto y que a todo dice que sí, aunque vaya en contra de lo que quiere y de lo que desea. ¿Por qué? Porque su objetivo es no tener conflicto. Y la manera de no tener conflicto con el entorno es desconectarse de lo que quiere, ¿no? Si no tiene deseos, no va a confrontar a nadie de su entorno para conseguir sus deseos o lo que quiere, entonces no va a haber conflicto. Luego, el eneatipo 3 y 6, de diferentes maneras, pero su característica común es que siempre van a estar enfocados a la acción. Más que pensar o sentir, lo que van a hacer ante cualquier situación va a ser actuar. Por diferentes motivos, el uno de una manera y el otro de otra, pero su característica es la acción. Y lo mismo pasa con el eneatipo 1, 2, 7 y 8, que su característica común expresada de diferentes maneras va a ser su dificultad para la entrega amorosa, para confiar en la otra persona, para abandonarse. Estas son una característica de cada eneatipo, pero hay muchas más, ¿no? Pero es un poco como demuestra un motor.
Entonces, bueno, esta es un poco la idea que yo os quiero transmitir en cuanto a la personalidad. Y es que cuanto más conozcan mi personalidad, pues más posibilidades de elegir lo que pienso, lo que hago o lo que siento voy a tener. Porque si no, va a ser un patrón automático. Es decir, el eneatipo siempre va a minimizar sus necesidades. No se va a plantear si necesita algo más o algo menos. Siempre, siempre, siempre va a buscar lo mínimo. El eneatipo 4, independientemente de sus triunfos, de lo que le digan los demás, siempre va a tener una imagen negativa. El 9 se va a desconectar de los deseos, sea lo que sea que ocurra. 3 y 6 siempre van a actuar antes que pensar o sentir. 1, 2, 7 y 8 siempre van a tener la dificultad para entregarse amorosamente. Entonces, esta es la historia y este es, digamos, la motivación de por qué el autoconocimiento me va a ayudar a estar más satisfecha, ¿no? El autoconocimiento me va a ayudar a identificar qué parte de mí es personalidad y que puedo trabajar en mí y qué parte ya es esencia de verdad. Porque la pregunta es, ¿yo soy mi personalidad? Como decía la canción, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Es decir, la condena es eterna, no hay nada que hacer, pues si tú eres así, no vas a cambiar, pues es lo que tienes, no tienes opciones. Pero sin embargo, si el planteamiento es yo dispongo de una personalidad como dispongo de un cuerpo, y eso puede ser entendido, puede ser sanado, puede ser mejorable y puede estar más a mi disposición, pues entonces ahí ya tengo opciones. Es un enfoque totalmente diferente. Y eso es a lo que busca el autoconocimiento, distinguir entre mi personalidad, que para eso tengo que conocer cuál es y los diferentes tipos de personalidades que hay y verlas en mí, y distinguir realmente mi verdadera esencia, si esto soy yo o esto es mi personalidad. Y ahí tendremos posibilidades de elección. Entonces, bueno, pues esta es un poco la exposición teórica de una primera base, ¿no? Una primera pincelada de qué es la personalidad. Entonces, ahora si queréis, pues vamos a dar paso ya a las preguntas. Vale, voy a quitar esto un momentito, vamos a ver. Eh, mm, vale. A ver si puedo añadir otro fondo, este por ejemplo. Este. Así ya quito esto y voy a dejar de grabar